Como vimos, esto que venimos viendo ya hace tiempo, estos viernes, hablamos de un ciclo, ¿no? Y ahora vamos saliendo un poquito de la vida de Gedeón, pero sí pensando en este ciclo. ¿Cómo era el ciclo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasaba primero, qué pasaba después y qué pasaba después? Hablamos de un ciclo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Primero, bien, se olvidaban de Dios, la palabra era se olvidaban de Dios. ¿Qué pasaba después? Bien, bien. Y Dios les enviaba un juez o libertador, ¿y qué pasaba después de eso? Claro, no, es decir, ese juez o libertador que hacía, si liberaba al pueblo de Israel de esa opresión, tenían un tiempo de paz, y después de ese tiempo de paz, volvían a olvidarse de Dios y volvían a tener otra vez la misma situación, ¿sí? Esto que parece tan recurrente, que lo hemos escuchado en la introducción de este libro y lo hemos escuchado en todos los mensajes recurrentemente, en la vida, en este capítulo 6, lo vamos a ver nuevamente, pero con la distinción que les invito a ustedes en su casa, no lo vamos a ver acá porque, por el tiempo, que lo vean y que miren los tiempos que van transcurriendo en cada uno de esos jueces, en el tiempo de que hablamos de ese ciclo, el tiempo en que estaban con Dios, en el tiempo que se olvidaban de Dios, en el tiempo que eran oprimidos por sus enemigos, en el tiempo que el juez o libertador aparecía y el tiempo que después estaban en paz y que se volvieron a olvidar de Dios, ¿sí? Les invito, ¿saben por qué? Porque se ve en forma recurrente que estos tiempos iban incrementándose. Esto nos habla un poco, y ahí ahora vamos a entrar en la historia, nos habla un poco de que en vez de aprender de lo que habían pasado, era como que se olvidaban cada vez más. Es decir, era al revés. Es como decirte, si vos sabés que va a pasar tal cosa, y bueno, clamar a Dios, porque sabés que Él te va a liberar, hacelo rápido, y Dios te va a dar paz, y vas a tener paz. Y si te vuelve a pasar, hacelo más rápido, porque sabés lo que ya pasó, ya tenés el antecedente. Bueno, al pueblo de Israel le pasaba algo quizás casi contrario. Recurrentemente le iba pasando algo al revés. Es decir, caían en las manos de los enemigos y tardaban tiempo, pero tiempo, y ahora lo vamos a ver, en el que se olvidaban qué tenían que hacer. Es como decir, tengo el manualcito, el manual, que yo sé que tengo que hacer, apretar el tal botón, y me olvido. Y la gente del pueblo de Israel se olvidaba hasta que se daban cuenta de dónde estaban. Y esto lo quiero llevar a nuestras vidas hoy, ¿sí? Saber que esto no nos puede pasar como cristianos, como hijos de Dios. Que debemos luchar día a día para que esto no nos pase, para que no caigamos otra vez en lo mismo, sino que sepamos que Dios está a una oración de distancia, está a un momento de contemplarle para saber que Dios nos puede rescatar. Vamos a la historia a Jueces capítulo 6, versículo 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Sí? Otra vez vemos este ciclo. Versículo 2, vamos a saltear un poco. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortalecidos, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. No es más de lo que dijimos todo recién, resumido, visto en solamente 6 versículos.
Este ciclo que sucedió comienza de esta forma. Acá le pusimos tiempos, porque la Biblia nos nombra los tiempos, y nos dice lo que sucedió con tiempos. Tuvieron 7 años bajo la mano de la opresión de Madián. De Madián y como dice aquí, en algunos más. Y fíjense, porque aparte hasta sus enemigos se perfeccionaban. No sé si se dieron cuenta. Sus enemigos ya no es que venían y los atacaban y los tomaban la tierra y lo tomaban para ellos y reinaban sobre esa tierra. No, ya ni siquiera eso. Sus enemigos se acercaban, venían en el tiempo de la cosecha, ya sabían cuándo venían, les robaban todo, los saqueaban, los dejaban sin nada. Dice que venían como langostas. La langosta, esta comparación no es porque sí, lleva a pensarnos al tiempo de las plagas, ¿sí?, de Egipto. Y venían como langostas y devastaban todo. No quedaba nada, no les quedaba nada, ni en el momento ni para futuro, porque ya las cosechas estaban terminadas y no tenían tiempo para poder sembrar nuevamente. Esto era lo que sufría el pueblo de Israel a causa de que, como leímos en el versículo 1, de que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. En este ciclo vemos la situación del pueblo de Israel y vemos lo que le sucede. Vemos que no solamente el pecado los llevó a alejarse de Dios, no solamente vemos que venían y les sacaban todo, sino que vemos que los humillaban, ¿sí? Porque les sacaban y hasta venían con sus propios ganados, sus propias cosas, se comían todo lo que había en el pueblo, en la tierra, y se iban y los dejaban sin nada. Y los humillaban. Y el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, el pueblo prometido en ese tiempo, estaba deshonrando a Dios solamente por el hecho de haber pecado. Ahora, los madianitas, fíjense que ni siquiera tomaban la tierra, como dijimos antes, solamente venían, tenían un tiempo, de hecho, ellos sabían cuándo venían. El pecado de Israel fue duro para ellos. Y fíjense que ellos se esforzaban, por lo que leímos, se esforzaban bastante en poder cosechar, poder sembrar, hacerlo rápido para que nadie les robe nada, e igualmente les sucedía esto. Y eran humillados de tal forma que tenían que ir a vivir a cavernas o a cuevas, algo que ya en los tiempos bíblicos ya no era algo normal. Es decir, no es que la gente tenía que esconderse por miedo, porque ya eran pueblos que han crecido, eran civilizados, tenían mucho en lo cual vivían y que habían desarrollado como naciones. Y aún así tenían que esconderse en su propia tierra. Es el ejemplo, y lo que hace el pecado a medida que va, entrando en las vidas de las personas y que frecuentemente y recurrentemente va pasando. El pueblo de Israel se sometió a esto. Y más allá que probablemente tenían miedo de Madián y de los que los acompañaban, de los amalecitas y los del oriente, sin duda no se habían olvidado de que alguien que era más poderoso que ellos. Después lo vamos a ver. Pero vimos, como vimos ahí, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Ante la situación, y vuelvo recurrentemente, ante la situación de opresión y de problemas y de ver que las cosas no funcionan y de sentirse lastimados, porque estaban lastimados, se acordaron en ese momento, después de 7 años, se acordaron que podían recurrir a Dios. Se acordaron de que podían llegar a la presencia de Dios y que Dios los iba a escuchar. Dice versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel a un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros. Y os di su tierra. Os dije:
Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Dios envía antes de que llegue la presencia de un libertador. En primer lugar llega un profeta. Llega un hombre que solamente vino a entregar un mensaje. No se habla, no hay referencia alguna de quién era esta persona. Sí que vino a entregar un mensaje. Y ante el clamor de los hijos de Israel, les tuvo que abrir los ojos y les hizo recordar, no había pasado muchas generaciones de Moisés, y los hijos de Israel tienen que recordar cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Que había libertado de la esclavitud a sus padres, que los había acompañado por el desierto, que los había liberado de la mano del enemigo, que los había liberado de el hambre y las situaciones adversas en el desierto. Aún así, se habían olvidado de la mano de Dios. Pero Dios, que es clemente y que les tiene que decir, ustedes me desobedecieron, Dios contestó sus oraciones. Vamos a ir al versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiresita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo a Jehová, Jehová está conmigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y comenzamos aquí a ver un poco lo que le sucede a Gedeón. Y empezamos a ver de dónde viene y quién es. Gedeón era un hombre esforzado, sin duda. Un hombre que probablemente no era muy grande, era más o menos joven, pero era un hombre ya. Y que estaba haciendo algo que no tenía que hacer. Les pregunto a ustedes, si alguien sabe, ¿no? Si ustedes tienen que limpiar el trigo, ¿dónde se hace eso? O si lo saben, ¿no? ¿Dónde se hace eso? En el campo y donde hay aire para que el viento lleve las pajas. Separa el bajo. Más pesado. Excelente. ¿Saben qué hacían? Agarraban unos canastos, tenían que agarrar unos canastos, tirar el trigo hacia arriba y cuando volaba el trigo pesado caía sobre la canasta o el recipiente que tenían y la paja volaba y tenía que haber una brisa. La pregunta es, ¿dónde lo estaba haciendo Gedeón esto? En el lagar. ¿Y dónde es el lagar? ¿Sí? Es un lugar cerrado. Primero cerrado, no hay viento. Segundo lugar, es un lugar que, por lo que todos dicen, es un lugar que tiene que estar no un lugar alto, sino un lugar en depresión, ¿sí? Hacia abajo, ¿sí? Justamente todo lo contrario. ¿Y por qué le pasaba esto? La situación era que él sabía que si lo veían en la cima de una colina, moviendo un recipiente y sacando eso, los madianitas iban a ir y le iban a robar todo lo que tenían. Ahora miren la humillación del pueblo de Israel. Estaban sembrando su propia cosecha. Estaban cosechando el fruto de la tierra que ellos habían dado. Con mucho esfuerzo lo habían hecho. Estaban juntándolo para guardarlo, para poder protegerlo. Y aún así, en todo el proceso, lo tenían que sufrir. ¿Y qué nos lleva a esto? Que el pecado los oprimía de tal forma por haberse alejado de Dios, que la consecuencia era que no era que era un momento, un castigo y nada más. Esto sucedía todo el tiempo y frecuentemente. Y en el momento quizás donde deberían estar contentos, alegres, donde deberían dar las primicias de lo que habían sembrado, estaban ocultándose, estaban tristes, estaban perseguidos, porque sabían que esto que estaban haciendo
sus enemigos se lo iban a arrebatar. Ahora bien, Jehová dice en el diálogo, no quiero pasar por todos, solamente una apreciación, ¿no? Estamos hablando de que Gedeón empieza a dialogar con alguien que no conocía y que era el ángel de Jehová, ¿no? Después de esto vamos a ver algunas cosas, porque el versículo 14 y el versículo 16 nos muestran un poco más de quién era este con quien el que hablaba. En la interpretación muchos, y afirman, y yo coincido, estamos hablando de una teofanía, ¿sí? Pero de la presencia de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Ahí delante de Gedeón. Ahora, ¿por qué podemos decir eso? El versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, una expresión, ¿sí? Pero el versículo 16 también vuelve a decir, Jehová le dijo directamente, lo cual muestra que no era alguien especial solamente. La presencia de Dios. Ahora, algunos siempre se empiezan a pensar o a tratar de investigar, dice, bueno, pero ¿qué era? Si era Jesucristo, ¿no? La presencia de Jesucristo, que es de la eternidad y lo podemos ver en teología, en un montón de estudios. Si era el mismo Jesucristo, ¿por qué tenía forma de persona? ¿Ya se había encarnado? Bueno, lo que entendemos que no. Entendemos que la presencia de Jesucristo en forma de imagen de persona estaba ahí, pero esto no significaba que era el Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre, el Dios que, como nos dice Filipenses, que descendió y se sujetó al tiempo y se sujetó al cuerpo humano, sino que es el Dios eterno que estaba ahí hablando con Gedeón. No quiero entrar en detalles de esto, sí pensar de que estaba hablando con la presencia de Dios y que Dios le habla y le habla audiblemente. Dice el versículo 14, no quiero entrar en detalles porque vamos a ser muy largos, sino. Versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Si alguno tiene un poco se recuerda algo, puede recordar que esto en formas muy similares había pasado, ¿sí? Después lo vamos a recordar. Versículo 15 dice, y entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente, yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando leemos este pasaje, esta parte, en primer lugar nos viene a la mente, y esto es increíble, pero siempre como que pasa algo recurrentemente, Gedeón se presenta y sin duda era el menor de su familia, era el menor de una tribu que no era de las más grandes, era de las más chiquitas, Manasés, y era pobre, estaba siendo oprimido, no había mucho de él como persona para poder liberar a un pueblo, ¿sí? No había mucho. ¿Cómo iba él a pelear contra los madianitas? Eran un ejército, eran como langostas, recordemos eso, esa era la figura. Lo cual él se sentía totalmente apocado para poder llevar a cabo esta obra. Y cuando vemos esto, vemos sin duda un paralelismo con Moisés, ¿no? Cuando Dios lo llama, y en esta misma situación, Dios lo llama, y él empieza a poner excusas. Y empieza a decir, no, yo esto no lo puedo, yo soy pequeño. Moisés decía, yo soy tardo de lengua. Estoy exiliado, decía, y Gedeón decía, yo soy el pequeño, yo soy de una familia pobre, no tengo con qué para poder ir a luchar, juntar un ejército y mantener un ejército para ir a luchar y entrenarlos. ¿Cómo hacemos? Ahora, cuando vemos lo que Dios hace o lo que Dios puede hacer, porque quizás hoy nosotros estamos leyendo esta historia y la idea es llevarnos de acá algo, cuando nosotros leemos esto, como se dice habitualmente, el diario del lunes, es fácil, ¿no? Imagínense la situación de Manasés, de Gedeón. Ahora, la pregunta es,
Gedeón era un hombre que tenía cosas o virtudes. Quizás el problema es que no las reconocía. Era un hombre humilde, que tenía fuerza en la humildad. Era un hombre que prestaba atención porque conocía de las Escrituras, porque cuando escuchó hablar acerca de lo que había pasado, él decía, o su argumento era, Dios hizo tales cosas con nuestros padres que nos contaron. Conocía lo que pasaba, no tenían la Escritura, pero él conocía lo que pasaba. Él sabía lo que había sucedido con sus padres, cómo Dios los había libertado, por lo cual tenía conocimiento. Era un hombre que tenía las fuerzas para poder aprender, sin duda tenía las fuerzas para aprender. De hecho, después lo vemos en la historia, cómo él se desarrolla. Todo esto nos muestra, y algunas cosas más que no las vamos a nombrar, pero todo esto nos muestra de que Dios a todos nos da algo. El tema es cómo lo usamos, cómo reconocemos y cómo lo usamos. En Gedeón, un hombre totalmente apocado, pensando en que él no podía hacer nada, Dios le presenta un desafío que era imposible de la mano de cualquier hombre, ¿no? Y ahí quizás viene a nuestra mente que dice la Biblia, lo vil y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, que escogió aquello que no es para que sea. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Y ahí vemos a Gedeón actuando. Ahora, la pregunta de Gedeón, siempre fíjense, es como la haría cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que hoy encontramos en el mundo que no tiene a Dios, quizás le preguntamos, ¿y qué dice? Y bueno, Dios no existe para mí porque Dios permite tantas cosas que pasan en el mundo. Tantos chicos mueren de hambre, tantas personas están en la calle. Y el mismo argumento. Y Gedeón utiliza un argumento muy similar. La respuesta está en que los hijos de Israel habían desobedecido a Dios. Y la respuesta en este mundo está en que los hombres no amaron, no buscaron a Dios, sino que buscaron lo suyo propio, buscaron las tinieblas, buscaron aquello que los alejaba de Dios. El pecado, la consecuencia del pecado, la vemos día a día, nosotros. Y Gedeón en su tiempo también la vio. Vamos a ir avanzando, vamos a ir al versículo 17. Y respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré aquí hasta que vuelvas. Versículos 19 al 21 nos cuentan esta escena. Gedeón apresuradamente va con lo poco que tenía, dice que cocina algo, arma algo, y lo pone, y llega y lo pone arriba de una peña. Arriba de una peña, solamente ahí. Y el poder de Dios se manifiesta en una forma sobrenatural, y la ofrenda o eso que le había traído para comer, un poco de carne y aquello que le había traído, es consumido con fuego. Y el fuego viene desde la peña y lo destruye y lo consume. Gedeón se queda totalmente asombrado. No lo quiero leer por amor al tiempo nada más, pero pensemos en la situación. Gedeón descubrió que había alguien especial delante de él. Descubrió que había alguien con quien estaba hablando que le estaba diciendo cosas que él no podía ni siquiera alcanzar a entender. Ahora, ve esa situación especial, sobrenatural, la cual lo lleva a pensar y a darse cuenta, de que con quien estaba hablando no era ni más ni menos que alguien, un ser divino, alguien especial, alguien que Dios había enviado. Dice versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, ¿qué ha visto al ángel de Jehová cara a cara? Pero Jehová le dijo, y esto pensando, perdón que interrumpa, hago un paréntesis, esto pensando en la situación de que él conocía lo que le sucedía a quien veía a Dios cara a cara, ¿no? Entonces, dice el versículo 23, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón el altar de Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abierecitas.
Gedeón se da cuenta con quién estaba hablando. Y Gedeón se da cuenta de que era necesario prestar atención a quien le estaba hablando y obedecer a quien le estaba hablando. Y aún en su temor, porque se daba cuenta que estaba viendo la presencia de Dios, recibe consuelo, recibe paz. Y en su confianza, el haber recibido eso, edificó un altar. Versículo 25, dice, y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con madera de la imagen de acera que habrás cortado. El versículo 27 dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le había dicho, y como Jehová le dijo, mas temiendo de hacerlo de día por su familia y de su padre, lo hizo con los hombres en la ciudad y lo hizo de noche. Y vemos aquí la situación posterior en el haber reconocido a Dios y en el haber reconocido la presencia de Dios. Y de inmediato obedeció. Algo paradójico por lo que vamos a ver después. Pero de inmediato obedeció. Y fíjense que lo primero que tiene que hacer es sacar al Baal, al lugar donde se ofrecía sacrificio a un Baal, o sea, un dios de ese momento, que era un dios perdón, a ver si lo tengo acá, que era el dios de, me olvidé dónde tenía el apunte, pero es el dios que significaba la fertilidad, ¿sí? La fertilidad de las cosechas. Y justamente lo que le pasaba a ellos era que no tenían cosechas. El altar que su padre había edificado. Y Gedeón tiene que enfrentarse y romper costumbres que en su casa había para poder crecer, para poder entablar una relación más santa con Dios. Y derriba el altar, derriba la estatua de acera con la cual utiliza de leña para poder generar el altar de Dios y dar el holocausto. Y fíjense, y vamos rápido con esto, pensando de lo que tuvo que hacer Gedeón para poder cambiar su vida. Y esto nos habla de que muchas veces no es lo que traemos con nuestras vidas. Dios puede hacer una vida nueva, Dios puede transformar, depende de nuestra obediencia a Dios. Dios puede cambiar tu vida aún en la situación que tengas preexistente y de todo lo que hayas vivido para tener una nueva vida, una vida que sea real y que sirva a Dios. Hay una parte que la voy a saltear, perdón por el tiempo, pero luego de esto, solamente lo digo en 2 líneas, luego de esto, por supuesto que al otro día la gente del pueblo de Israel vio que el lugar alto no estaba de sacrificio, la estatua de acera no estaba, y vinieron a reclamar la vida de Gedeón. Y solamente una línea más, Gedeón, el padre de Gedeón, perdón, muy astutamente, y la verdad que evidentemente Dios puso su mano ahí, y le dijo, ¿no es Baal un Dios que se pueda defender solo? Imagínense cuántas veces tenemos que enfrentarnos a situaciones o problemas y tenemos que defender nuestra fe en detrimento de otras cosas. Ahora, Dios le mostró a este hombre la forma de poder defender la causa sin tener que correr ni siquiera un rasguño. Lo venían a matar y por la mano de Dios Gedeón siguió viviendo. Versículo 33, vamos ahí. Dice, pero todos los madianitas y los amalecitas y los del oriente se juntaron a una, pasando y acampando en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. Y envió a mensajeros por todo Manasés y también por todo
y se juntaron con él, y asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarse. El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, algo recurrente que ya vimos en todos los libertadores que hemos visto hasta ahora, y Gedeón tomó la actitud de poder, de fuerza, de liderazgo, y lo que hizo primero fue llamar y convocar para pelear contra el pueblo de Madián. Y llamó a todas las tribus, y no tuvo miedo, no tuvo temor de esconderse como lo había hecho días atrás, sino que tomó el valor que Dios le había dado. Y lo hizo, por supuesto, con las fuerzas, no de él, sino con las fuerzas de Dios. Y esto nos habla de que esto era necesario que suceda. Ahora, bien, algo podemos traer también de esto acá. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y sucedió todo esto. Con la llegada de la iglesia, con la formación de la iglesia, el Espíritu de Dios está sobre aquel, o en todo aquel que creyó en Jesucristo como Salvador, en todo aquel que invoca su nombre y que el Espíritu de Dios mora en su vida. El día que creímos en Jesucristo como Salvador, dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Y no es que viene y se va como pasaba en ese tiempo. Tenemos la gracia y la virtud, y no por nosotros, sino porque Dios lo ha hecho así, de que Dios mora en nosotros y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, por lo cual cualquier situación de estas no nos debería dar miedo. Y esto lo decimos a veces, y lo digo desde la teoría, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces nos toca tener que solamente predicarle a un compañero de colegio, de facultad, de trabajo, a un externo que quizás no lo vemos mucho, pero que tenemos que hablarle y a veces nos tiemblan las piernas para poder explicarle el mensaje de salvación? Y la vida de Gedeón corría peligro. La vida nuestra hoy y en este tiempo, en esta zona del mundo, no corre peligro. Y aún así tenemos miedo. El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. El Espíritu de Dios está en nosotros, en todos los que hemos creído en Dios como Salvador. Terminamos. Dice el versículo... Dice... La última parte, no la vamos a leer, del versículo 36 al 40. Gedeón fue raro porque habiéndole Dios confirmado y mostrado el poder y mostrado todo lo que sucedía, le pidió una prueba. Le pidió una prueba de lo que Dios le había dicho que tenía que hacer, que era pelear contra los madianitas. Necesitaba confirmarlo. Muchas veces lo hacemos. ¿Cómo fue la prueba? ¿Quién me puede contar cómo fue la prueba? Esto participemos, a ver quién fue. ¿Cómo fue la prueba? ¿Quién se acuerda? La prueba del vellón, pero expliquémosla para entenderla, si no la leemos, no hay problema. ¿Se acuerdan cómo fue la del vellón? Sí, nos habla también de un momento, de tiempo, ¿no? Es decir, nos habla más de un día esto sucedió. ¿Cómo? De un día a otro, sí, pero pasó otro día más también para que suceda la segunda, porque no le bastó a Gedeón con una sola prueba, sino que pidió la segunda. Vamos a leerlo para clarificarlo y que no quede en la nada. Dice, versículo 36, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció que así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y la tierra hubo rocío.
ante la presencia misma de Dios, ante la situación increíble que había vivido, Gedeón aún pide pruebas. ¿Sí? Está bien, lo que le tocaba venir, o lo que tenía que hacer, era algo de vida o muerte. Es decir, tenía que llevar al pueblo de Israel a luchar una batalla que era imposible, por lo cual entendía que era de vida o muerte. Y aún así, Gedeón pidió confirmación y reconfirmación de lo que iba a pasar. Esto nos habla a nosotros que a veces podemos tener dudas. Gedeón tuvo dudas, pero aún así Dios le respondió. Y quizás a veces no nos pasa a nosotros como tener un vellón en el cual recibimos la confirmación de Dios de esa forma. Pero tenemos la palabra que nos muestra cada día y que nos va confirmando todas aquellas decisiones y cosas que tenemos que hacer. Y saber que Gedeón accedió a este llamado y saber que Dios le mostró lo que tenía que hacer y que él obedeció, nos muestra a nosotros, nos alienta a nosotros que cada día tengamos la valentía, tengamos la capacidad de poder entender lo que Dios nos quiere decir, que Dios nos confirma en sus promesas, en su palabra, para poder llevar su palabra, para poder vivir una vida aquí en este mundo hasta que Él venga, que sea digna y que dé gloria a su presencia, que dé gloria a Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche.